o algunos temas que, bueno, la idea de este segundo encuentro es recuperar algunos de los conceptos y temas que trabajamos el primer día, o sea, el martes pasado. Eh, Utilizar un poco el cuento de Juan Diego Incardona, que se llama El hombre gato, que es muy interesante como para pensar ya algo más, digamos, teórico, pero también metodológico, que es la cuestión de qué entendemos por territorio. Si hay algo que sobresale en el cuento, es una visión de lo territorial. Sobre lo territorial se vincula mucho con cómo los espacios son contados, son narrados y cómo se vinculan con determinadas simbologías. Y después sí iríamos tratando de hacer algún puente a algún tema más teórico que tiene que ver con el positivismo que mencionamos al pasar en el encuentro del martes pasado, como corriente de pensamiento fuerte, digamos, en nuestro país, y no solo en Argentina, sino en toda América Latina y en el mundo en un mismo momento histórico, ¿no? Es como la hegemonía, diríamos hoy, del pensamiento neoliberal. A principios del siglo XX había una hegemonía del pensamiento positivista, que no era económico, sí justificaba la economía, pero era esencialmente filosófico y tenía un diálogo muy intenso con las ciencias naturales, que era, digamos, el campo de saber, digamos, más relevante, más significativo y más importante sobre fines del siglo XIX y principios del siglo XX a nivel mundial. Entonces, no sé, en principio yo haría algunos comentarios con respecto al cuento. No sé si lo han podido leer. Esperamos que sí. Es un cuento que se lee rápido. El libro es recomendable. El libro se llama Villa Celina. Para los que conocen el conurbano y conocen la Matanza, Villa Celina es todo un emblema como barrio. Es un barrio lleno de historias. Y bueno, este autor en este caso se ubica allí y desde ahí cuenta una historia que es la historia del hombre gato. Conversábamos antes con Maya hay un video como para ver, porque digamos que la mitología llegó a que se viese el hombre gato, pero si nos da el tiempo lo vemos y si no, les dejamos el link para que lo vean. Es un video de Crónica TV que está situado en la misma época que el cuento, o sea, está situado en el mismo contexto de los 90, donde el narrador, Juan Diego Cardona, relata el cuento El hombre gato. En principio, bueno, yo si quieren empiezo a hablar y ustedes interrumpan todas las veces que quieran, así podemos generar algún tipo de diálogo si quieren. En principio, yo diría que me parece interesante pensar la presencia de lo barrial en este texto tan cortito llamado El hombre gato, historias, como una historia de Villa Celina. Si pueden llegar a tener el libro, también es interesante porque viene con ilustraciones de Daniel Santoro, que es un artista plástico muy, muy interesante y muy reconocido en nuestro país. Bueno, pero siguiendo con el tema que decíamos, en principio hay una fuerte presencia de lo barrial, ¿no? O sea, si leyeron el cuento, se encontrarán con esa cuestión, pero no es un barrio descrito desde, llamémosle, la topografía, o llamémosle desde lo que sería el catastro municipal o la delimitación que pone un municipio, sino que es un barrio que está contado por quienes lo habitan. Y eso ya le confiere al territorio una enorme cantidad de simbologías y de cuestiones que en principio tienen que ver con los lazos sociales, tema que conversamos la semana pasada, esta semana, el martes, y que también tiene que ver con la pertenencia y con la identidad, ¿no? Como que el hombre gato se presenta solamente en ese lugar y desde ahí cubre digamos, una justificación mitológica de la existencia de ese territorio.
Esto es una invitación para cuando pensamos el trabajo barrial o el trabajo territorial, no lo pensemos solamente desde un punto de vista frío, técnico, diría yo, sino que además del conocimiento de los datos objetivos que todo barrio tiene, que todo territorio tiene, que son importantísimos, por supuesto, también están los datos subjetivos, también están las historias, y eso es lo que construye, como decíamos recién, la identidad, y esa identidad se construye a partir de intercambios intersubjetivos. ¿Se acuerdan que hablábamos de interaccionismo simbólico el martes pasado en función de esto? Y también esas historias construyen fundamentalmente identidad y fundamentalmente pertenencia. En estos tiempos, diría yo, de décadas de fuerte fragmentación social y fuerte fragmentación de los territorios, el trabajo social, interventivo, territorial, sobre las simbologías es una llave de entrada para recuperar la pertenencia y para recuperar cierta forma de pertenencia y cierta forma de identidad de distintos grupos poblacionales, no diría solamente los jóvenes, solamente los niños o solamente los adultos. Generalmente, cuando uno piensa en intervenciones territoriales que incluyen este tipo de relatos y que ponen en escena, por ejemplo, la mitología del hombre gato, bueno, son grupos fuertemente heterogéneos en términos de edad, incluso de sector social, si lo puede llamar así. O sea que lo primero que rescataría del texto es la presencia de lo barrial. Y también si uno hace una lectura un poco más fina, diría yo, más detenida en el texto, eh, hay una descripción del barrio. No sé cómo lo han vivido, pero uno cuando lee este texto, que es muy sencillo y muy fácil de leer, y fue muy fácil, no sé, supongo que es sencillo de escribir, no diría fácil. eh, es una descripción del barrio, ¿no? Pero uno va, es como que se transporta a ese barrio. Es como que viaja a Villa Celina, a una parte de Villa Celina, que es donde aparece esta cuestión. O sea que el relato construye el territorio. Y bueno, hay un texto que está, no me acuerdo si lo tenemos como material de cátedra, pero si les interesa lo podemos subir al Classroom, justamente que lo llamamos, el texto se llama El territorio como relato, es decir, un territorio sin historia, un territorio sin ser contado, un territorio sin simbología, no es. ¿Qué es lo que ocurre si pensamos esto en clave de intervención, por ejemplo? Es lo que ocurre cuando uno va a trabajar a complejos habitacionales nuevos, por ejemplo, que se construyeron, digamos, llamémosle arbitrariamente, a partir de que hubo, digamos, ¿cómo decirlo? Una posibilidad de un territorio, de un terreno fiscal, la posibilidad de un contrato de obra pública, y ahí se construyó de la nada un barrio que va a ser, sobre todo en sus inicios, fuertemente heterogéneo y con, diría yo, algunas veces con altos índices de conflictividad que después se van a ir resolviendo, ¿no? Entonces, por eso digo, la importancia de lo barrial desde el punto de vista de, bueno, cómo es descrito en el cuento, cómo se nota que hay una sensación de pertenencia, porque se describen con meticulosidad, diría yo, con minuciosidad, las paredes, los árboles, los actores, y, y cómo todo lleva a una simbología, ¿no? Es decir, eh, simboliza algo que llamémosle que agrede, pero que une, este hombre gato que aparece, que nadie lo vio, pero todos lo vieron. Es, cómo se busca la resolución llamémosle, el problema. eh, y cómo, bueno, aparece también aquello siniestro que une, ¿no? Eso también sería como para reflexionar más en profundidad. Entonces Una tendríamos cosita puedo hasta agregar ahora. ahí, Alfredo, que recién Dale, Marina. Silvana en el Sí, chat, para que no se nos pierda, decía algo así sí, como una descripción de desde la observación, y quizás sí. que ahí agregaría, justamente en clave de lo que traías recién, es que es
más que una observación, porque digo, si fuera una descripción desde la observación, pareciera que hay una pretendida como objetividad en ese relato, y me parece que esta simpleza de la que hablabas en relación a la escritura, lo que tiene que ver es con hacerse cargo de la propia implicancia que como escritor, en este caso en Cardona, pero digo, en clave de intervención también tenemos, y que incluso recupera sentires, saberes, pareceres, como esta cuestión más subjetiva, más simbólica del Subjetiva, barrio. No es una descripción, ¿no? Como uno, o sea, como podríamos googlear y ver cómo definimos Villa Celina, dónde aparece, no es un relato objetivo, o que pretenda hacerlo, no, sino que me parece que justamente que parte del primero estar implicado en ese territorio, digamos, no es sí, cualquier territorio tampoco para Incardona. sí, sí, Creo, por supuesto. Sí. perdón, creo Incluso que trasciende la visión antropológica de lo que es la observación. No sé, alguien estaba hablando y yo Alguien decía interrumpí. algo, sí. Perdón, yo sé, creo que la particularidad del relato tiene que ver con el leerlo y poder sentirse como parte desde adentro, más allá de una observación, sino de poder verlo Claro, desde el centro, claro, desde siendo tu vida, parte, ¿no? Desde la vida de él, ¿no? tal Porque cual. el cuento tiene que ver con él. Si bien él lo está viendo por televisión y le gustaría estar ahí, eh, todo le va a evocar su infancia, sus amigos, que es, bueno, un poco el truco de la primera parte cuando en el andén del tren están los que llegan y le preguntan a dónde va a esa hora en la estación, ¿no? Pero sí, es una manera de observación, llamémosle para hacerlo técnicamente, retomando lo que planteaba Maya, pero muy, muy subjetiva, muy desde el sentimiento, digamos, muy desde lo que, desde la construcción simbólica de las cosas. También yo creo que en el caso de las y los que tienen que, para aprobar la materia, tienen que hacer el ensayo, es una buena forma de pensar un ensayo, porque el cuento lo podemos pensar como un ensayo. Sería hermosísimo encontrarnos con un ensayo así en la materia, digamos. Incluso hasta buscaríamos la forma de publicarlo, que tenga estas características, digo yo. No la calidad de este autor, que es un gran escritor, pero bueno, también podemos aspirar a eso, ¿por qué no? Pero sí la perspectiva subjetiva, que se sale de toda perspectiva de la ciencia social, por decirlo de alguna manera, pero más allá de la transgresión, porque esto es literatura, no es ciencia social. Yo hago hincapié, digamos, en la utilidad de todo esto. ¿Cómo pensar esto en clave de intervención? O sea, cómo acceder a simbología es la importancia de pensar intervenciones concretas en los barrios o en los territorios, que van más allá de las cosas que se diseñan en las oficinas de los municipios o de las provincias o de la nación. Entonces hay que estar ahí y a partir de ahí recuperar historias más que datos, además de datos, mejor dicho, y a partir de Profe, allí, sí, perdón, interrumpo, pero justo me dale. acordé de algo. Yo soy de trabajo social sociales de UBA y en Sí, antropología 2 una parte de la materia es habitar y por supuesto hay un texto que ya no me acuerdo del autor ni el lugar, etcétera, pero básicamente contaba que en un barrio intentaron armar como una especie de, como una urbanización, como se quiere hacer una urbanización en la villa, pero bueno, la armaron desde cero y toda la planificación salía del municipio, como diciendo, bueno, abajo, que ahora todavía también se está abajo va a haber complejos de negocios que la gente va a trabajar ahí y va a haber una escuela y los departamentos van a estar asignados con números y el sí. texto describía cómo las personas claramente no terminaron respetando eso, pero porque claramente tenían su simbología de los espacios y estaban divididos y agrandaban los departamentos y la escuela pasó a ser un lugar donde se dormía cuando todo se inundaba, pero como eso el cuento también me lo hizo acordar, como que tal vez en todo el cuento vos nunca fuiste a Villa Celina y te mencionan solo dos calles, pero te hace entender ese sentimiento de subjetividad, de decir, bueno, el hombre gato estuvo una vez en lo de mi vecino tanto, y fuimos, y abrimos la puerta, y medio que te lo puedes ir imaginando, y pateamos hacia allá, eran 20 cuadras, era un montón, entonces decís, bueno, ok, su núcleo es mucho más chiquito, como que me hizo recordar todo eso de
poder pensar la intervención ahí es como, bueno, cómo se mueve también la persona en este espacio, qué es lejos, qué es cerca, qué relación tiene con sus vecinos, pues si te metiste al patio es que está todo bien y fuiste a ver al hombre gato. Comparten al hombre gato como un mito de ellos nomás. Bueno, nada, como me puse a pensar todas esas cosas. Sí, me parece muy, muy interesante lo que estás planteando, Paula. Esa es la Hola, cuestión, digamos, ¿no? Creo que esa hola, es la cuestión. hola, No sé, sí, ¿quién? hola Silvana, soy Silvana. de Mendoza, Hola, Silvana, estudiante de la Facultad de Ciencias Políticas Sociales, ¿cómo estás? en la carrera de Trabajo Social, muy bien. Y recién lo ponía como esta observación, eh, yo la llevaba desde un primer momento a la hora de la intervención, porque uno cuando se localiza por primera vez en un territorio, lo primero que hace es observar cada uno de los detalles que la van rodeando. Y desde ahí, después, desde el lazo, es donde vamos a empezar a construir y poder empezar a ver cada una de las problemáticas sociales que se encuentran en el lugar. Por eso yo lo llevaba desde esa observación, en primer lugar, como el primer acercamiento al territorio, para luego, después, empezar a construir. Por eso yo lo veía al texto como que es un inicio a esa observación, para después poder entender cada una de las tramas que se encuentran dentro del territorio. Sí, sí, es una forma, digamos, literaria de aproximación que pone mucho acento en la simbología y en la importancia del estar ahí, pero no solamente, como dije antes, desde lo cuantitativo, desde el dato en sí mismo, sino desde lo que las cosas significan. Y esa simbología construye una forma de habitar, como decía Paula recién, eh, que es singular, que no es ideal, no es igual en todos los barrios, y bueno, que es importante conocerla cuando uno piensa en un trabajo, un trabajo territorial. E incluso tal vez uno podría preguntarse, bueno, ¿qué es más importante, digamos? ¿Los problemas sociales o las simbologías? Las dos cosas son importantes, pero a veces la integración y la pertenencia tienen capacidad de resolver problemas sociales, por ejemplo, de contención de personas que padecen problemáticas sociales complejas, como hablábamos el martes. Entonces, lo simbólico no es solamente un dato, agrego, ¿no? Un dato eh, antropológico o literario, sino que es un dato fuertemente interventivo. Entonces, el cuento nos invita, digamos, a, como decíamos recién, a pensar en la simbología, a pensar en un tipo de descripción. Y creo, bueno, seguramente te pasó a vos también, Silvana, como decía Paula, que uno se siente ahí, ¿no? Cuando está leyendo el cuento. Bueno, yo, no sé, como pequeña ventaja trabajé en ese barrio y bueno, me evoca muchas cosas de entrevistas domiciliarias que hice ahí, qué sé yo. De Villa Celina es un lugar bastante grande, tiene dos barrios importantes. Bueno, es toda una historia que sería para hablar en otro momento. Entonces, bueno, Sería relacionarlo con los escenarios hablan. Yo Eh, diría que sí, el escenario sí, habla, porque habla a través de sus actores y los actores te están diciendo algo del escenario, además de lo que te dicen, además de hablarte el hombre gato, te hablan de la pertenencia que hay. Están diciendo algo más que una descripción, están diciendo algo que identifica, que une, que construye identidad y formas de relación social que, bueno, en el neoliberalismo se van perdiendo y la mitología o el mito barrial lo va recuperando, ¿no? Y esto es una historia que se podría contar hoy, o sea que más allá del texto, que yo no me estoy, tengo el libro acá, me voy a fijar el año en que fue escrito. eh, en el 2008, o sea que no es, podría ser un texto de ahora, en ese sentido.
Así que sí, creo que no haría, digamos, una metodología de intervención, pero sí, territorial, pero sí tendría en cuenta esta cuestión que veníamos diciendo de la descripción, la simbología, y también la mitología vinculada con los monstruos, ¿no? Con aquello que puede dañar, pero con lo que uno convive, ¿no? El hombre gato nos puede hacer mal a todos, pero es nuestro. Entonces, por un lado, está la amenaza, pero por otro lado también está la pertenencia. Y eso es algo que también se ve mucho en los barrios. No sé si soy claro en ese sentido, ¿no? Este, mm, y por otro lado también hay algo que yo rescataría, que por ahí es un poco más literario, pero que vale la pena compartir, que es la mirada de los niños. O sea, este cuento está contado, escrito desde los niños mirando. Los niños y los púberes, para poner una idea, mirando. No es una mirada de adultos. El adulto está lejos, en la televisión, haciendo análisis de su niñez, o sea, que lo lleva a su niñez. Y eso me parece que también es algo a tener en cuenta, porque muchas veces podemos darnos cuenta que la mirada de los niños nos aclara mucho qué es lo que está pasando en un lugar, en un barrio, en un territorio. Entonces, creo que el recurso literario que usa el autor también nos sirve como para pensar cuestiones de intervención. No sé si soy claro, pero digo, bueno, si pensamos, cosa que vamos a ver más adelante, pero si pensamos en cartografía social, por ejemplo, que sería trabajo territorial a través de la cartografía, eh, es bastante frecuente que se use cartografía social con niños, es decir, preguntarle a los chicos de una escuela o de un grupo, de un barrio, cómo te gustaría que el barrio fuese, por ejemplo. Y ahí encontraríamos algunas respuestas que se confunden mucho en el mundo de los adultos o que nos pueden ordenar un poco la percepción que los niños tienen. Ese recurso que aquí aparece, insisto, como literario, infiero, supongo, me animo a decir, también es un recurso interventivo y también dialoga con, digamos, con las ciencias sociales. Creo que, como haciendo un punto y aparte, en esto agregaría, o pie de página, mejor dicho, que la literatura es muy útil como para que conozcamos lo social. Eh, es decir, conocer los relatos es como, bueno, ir a buscarlos, y los relatos siempre hay alguien que va a contar una historia, siempre hay alguien que va a contar una historia, y en clave de intervención, no nos interesa si la historia es verdadera o falsa. Yo no sé si el hombre gato existe, pero que el hombre gato genera muchas cosas. Y en intervención, ya que jugamos un poco con eso, la intervención, algo que no dijimos el martes, no es una búsqueda de la verdad. La intervención lo que trata es de resolver situaciones. No nos interesa saber si esto es cierto o no es cierto. Nos interesa reducir el padecimiento, resolver problemas, transformar situaciones. Entonces, ¿por qué lo digo esto? Aprovecho para hablar un poco más de intervención. Cuando hacemos una entrevista y hacemos una biografía de esa entrevista, no una historia de vida, después si quieren marcamos la diferencia, yo diría una biografía, la persona nos cuenta su historia, su biografía. eh, en mi opinión, a mí no me parece tan importante si es cierto o no lo que me está diciendo, porque me parece muy importante, mucho más importante, lo que esa persona considera que es cierto. Porque eso me habla del acontecimiento, me habla de la simbología, me habla de vuelta de la identidad, me habla de cómo comprende y explica el mundo en que vive. Entonces, ahí también yo marcaría una cuestión en términos de cuál es el horizonte de la intervención. Nosotros insisto, no
por ejemplo, el Poder Judicial, la búsqueda de la verdad es del juez, no es del trabajador o trabajadora social que está en un juzgado o está en una oficina pericial. Es en reinterpretar la descripción que la gente hace de las cosas. Entonces, bueno, son temas como para conversar y me parece, bueno, por lo que venimos conversando, charlando, lo que dicen ustedes, el cuento genera ese movimiento. Después, bueno, como decíamos antes, si hay tiempo o si no lo pueden ver tranquilas y tranquilos, ahí el hombre gato aparece, no lo vamos a ver, pero sí aparece en un episodio que está de una manera un poco bizarra, relatado en Crónica TV, o sea, con cronistas en vivo, en el lugar, o sea, todo lo que se cuenta en el cuento aparece en la tele, para decirlo de una manera sencilla. Así que o lo vemos o les pasamos el link para que lo vean y bueno, y ahí también se refuerza un poco me parece que se refuerza un poco el- bueno, lo que venimos conversando con respecto al cuento. Hablábamos entonces de la descripción, la simbología, la mitología, la idea de monstruo me parece interesante, ¿no? Es un monstruo, pero es un monstruo que es nuestro, entonces es nuestro monstruo. Entonces también construye identidad. La cuestión de la mirada de los niños. Y después, bueno, cada personaje tiene su historia, y su historia está afincada en el barrio. Su historia tiene que ver con el barrio según el relato que aparece en el texto. Y por otro lado, bueno, más técnicamente hablando, diría, el territorio construye identidad, eh, la construye, como decíamos antes, desde el relato, la construye desde sus habitantes, desde sus historias, desde su propia simbología y desde sus propios mitos. Eh, y en ese sentido, si hacemos una conexión rápida entre territorio y positivismo, vamos a plantear, por ejemplo, que el pensamiento positivista dice todo lo contrario. El pensamiento positivista ya confiere al territorio un valor que va a transformar a la gente que vive en Villa Celina porque vive con determinadas condiciones sociales. Y lo del hombre gato se podría interpretar como una especie de delirio colectivo, diríamos en lenguaje del principio del siglo XX, o sea, de hace más de 100 años, una especie de delirio colectivo que tiene que ver con la poca, llamémosle, alfabetización de quienes habitan ese lugar. Esa sería una visión bien sarmientina, si ustedes quieren, y bien positivista de lo que es un barrio. Pero ojo, que esto está presente en el discurso periodístico hoy, porque lo que me están diciendo la prensa es que el territorio determina quién voy a ser yo. Y en realidad el territorio me puede dar identidad, pero no va a determinar quién yo voy a ser. No sé si soy claro en ese sentido, pero me parece importante tenerlo en cuenta, sobre todo desde una perspectiva metodológica, no solamente relacionada con el tema de intervención territorial, sino con el tema del lugar de las ciencias sociales en función de los fenómenos que las ciencias sociales trabajan, ¿no? Eh, Así que bueno. No sé si tiene algún comentario más con respecto al cuento. No, pero algo que quedó, que dijiste que ibas a explicar después y que no avanzaste ahí, era la diferencia Bien. entre historia de vida Sí. y biografía. Sí, dale, vamos por ahí. Y acá Lamaris pone representaciones sociales. Ahí tenés otra cuestión, tenemos otro temita como para conversar. La diferencia entre historia de vida y biografía es que nosotros trabajamos con relatos. O sea, cuando hacemos entrevistas, escuchamos relatos. Ahora, la historia de vida es una técnica que viene de la antropología, es una técnica no tan antigua. Algunos lo ubican en la época de Malinowski, digamos, principio del siglo XX, otros lo ponen como más reciente,
fines de la década del 50, o sea, no hace tanto tiempo de eso. Pero la historia de vida es un instrumento, desde nuestro punto de vista, que busca la verdad. Es decir, el documento es la persona. La historia de vida, técnicamente hablando, es cuando ocurrió, digamos, un acontecimiento y no hay documentos de ese acontecimiento, la persona entrevistada es el acontecimiento que voy a estudiar. Por eso tiene tanto valor en la antropología. Eso, si les interesa mirarlo, hay un texto muy bueno, muy interesante, de un antropólogo cubano que se llama Barnett, que se llama Biografía de un cimarrón, que sería, en mi opinión, el texto fundacional de las historias de vida, que cimarrones eran los esclavos que podían escapar de las plantaciones y vivían en libertad. Y eventualmente bajaban a las ciudades para proveerse de lo básico como para vivir. Esto está situado en Cuba en 1961, o sea, al poco tiempo de la Revolución Cubana. Ustedes saben que es de enero de 1959, o sea, 2 años después. Este antropólogo, Miguel Barnett, se encuentra con alguien que dice: yo soy cimarrón, yo fui cimarrón, y empieza a contarle su historia. Y no hay ningún documento, no había ningún documento, ni hay documento de cómo vivían los cimarrones, porque no escribían, no, incluso si podían aprender a escribir, no iban a decir cómo vivían, porque era como atentar contra su propia seguridad, por decirlo de alguna manera, y dar pistas de dónde se estaba viviendo y dónde los iban de vuelta a capturar para de vuelta a esclavizarlos en las plantaciones. Entonces, este texto cuenta la historia de vida de una persona que, bueno, que vivió gran parte de su vida, la mayor parte de su vida, como cimarrón. De ahí que se llame Biografía de un cimarrón. Ese es un tema. ¿Con qué trabajamos en trabajo social? Yo diría trabajamos con biografías. Y biografía es un relato donde una persona está contando un acontecimiento que considera que fue significativo para su vida, o que muchas veces, depende del campo, aparece rápidamente como explicatorio de lo que está pasando. Vinculo esto que me pasó hace 10 años con lo que me está pasando ahora. Esto se ve mucho en salud mental, que es el campo donde más he trabajado. Y ahí, digamos, lo más importante no es si el hecho existió de la manera en que está siendo relatado por la persona, sino lo que significa para la persona ahora. Para lo que significa en este momento que la persona lo está relatando. Por eso es tan importante la entrevista, como hablábamos el martes pasado. No sé si me explico, pero en ese sentido... les digo un ejemplo sencillo, o sea, todos y todas podemos recordar determinados acontecimientos de nuestra vida. Digo, qué sé yo, el día que nos recibimos, digo, se me acaba de ocurrir. Todos podemos decir, bueno, el día del último examen fue así. Ahora, lo estoy contando en este momento. ¿Fue realmente así? ¿O fue revisado a partir de evocaciones y remembranzas y recuerdos que tengo de ese día donde me recibí? O cuando me recibí, mejor dicho. Entonces, ¿qué es lo importante en la entrevista? Si exactamente fue así el día en que me recibí, o cómo lo estoy sintiendo ahora. En intervención, desde nuestro punto de vista, nos interesa cómo la persona, el otro, lo está sintiendo ahora. Esa es la diferencia entre, digamos, metodológica en clave de intervención que planteamos entre historia de vida y biografía. Incluso hace poco, bueno, falleció, pero una de las propulsoras del método biográfico, incluso como estudio antropológico, llamada Leonora Fuchs, bueno,
digamos, era una de las referentes en biografías, porque también se puede estudiar antropológicamente la biografía. Así que, bueno, ahí creo que ahí está un poco marcada la diferencia en función de lo que decía Maya. Y por otro lado apareció en el chat el tema de representaciones sociales, sobre eso vamos a trabajar. Y bueno, las representaciones sociales también se construyen en la intersubjetividad, las representaciones sociales también dialogan con el sentido común. Y por otro lado, plantearía otro concepto, además de representación social, que es muy útil y que tiene que ver con lo más clásico, sobre todo en las ciencias sociales, porque si uno analiza el concepto de representación social, lo va a encontrar en la última etapa de Durkheim. Yo diría que uno lo encuentra en el texto Las formas elementales de la vida religiosa, que tiene que ver con, digamos, lo que Durkheim dentro de su última etapa positivista vincula con, bueno, con lo que significan los tótems y las representaciones sociales de los mismos. Y después, toda la escuela francesa de las representaciones sociales va a estar marcada por, bueno, seguramente recordarán de la facultad, por Moscovici y por Denis Joderet. Pero también está otra escuela que es más orientada, más dialoga más con el psicoanálisis, aunque de una manera crítica, que es la de Cornelius Castoriadis, que habla de imaginarios sociales. Eh, Imaginario social es un concepto interesante también porque me habla de imágenes, y viene de imago, imago viene de imagen, o sea que lo que se me representa socialmente lo estoy viendo. Y nuestras culturas son fuertemente visuales. Es difícil encontrarse con una cultura, con una civilización que no sea visual, que no tenga una presencia de lo visual. Pero bueno, No, es un seminario que me anoté, este, pero, ahí estamos. Hay un micrófono pero abierto. podés, Creo te que quedan las Lucy, clases grabadas. O sea, para mí igual siempre las miro grabadas, pero tenés que dar el presente. Me acordé, Lucía lo está doy. dando las claves de cómo se hacer la materia. Bien. No, Eh, tengo que ir a comprar. bueno, entonces ahí estamos. Si quieren, lo que podemos hacer ahora es conversar un poco sobre territorio, que es lo que nos trajo el cuento de ¿cómo es? De Incardona, llamado Villa Celina, del libro Villa Celina, El hombre gato. ¿Se acuerdan que la semana pasada, el martes pasado, perdón, hablábamos de lo macro, lo meso y lo micro social? Y en ese sentido, bueno, cuando hablamos de lo macro social, hablamos de la sociedad en su conjunto. En otro momento hablaremos específicamente sobre lo macro. Y en otro momento hablaremos específicamente sobre lo micro. Hoy estamos hablando sobre lo mesosocial, es decir, sobre lo territorial. O sea que lo territorial, como dijimos el martes, lo ubicamos dentro de lo mesosocial. Por otro lado, digamos, podemos tener distintas definiciones de territorio. En ese sentido, uno podría encontrarse definiciones vinculadas con la geografía física, que ubica el territorio en una perspectiva topográfica, es decir, bueno, el territorio es este. Eso sería una visión, diría yo, bueno, que aporta porque marca, digamos, límites, pero si pensamos en trabajos barriales, los límites de los territorios son definidos por quienes los habitan. Cualquiera que haya hecho algún tipo de trabajo barrial se va a encontrar con que el territorio, el barrio, cambia de nombre a partir de determinado acontecimiento o a partir de determinado accidente geográfico que va más allá de lo que diga la geografía física o lo que diga el catastro municipal. Entonces, bueno, es un aporte más. Del punto de vista, digamos, de la ciencia política, me parece interesante pensarlo también. El territorio tiene que ver con un espacio delimitado de poder.
En ese sentido, cuando veamos el concepto territorio como dispositivo de intervención, nos vamos a encontrar que dentro de un barrio existen distintas instituciones que se relacionan entre sí y sus relaciones están atravesadas por juegos de poder. Me parece como clave pensar lo territorial desde la perspectiva del poder, porque también los movimientos, eh, digamos, de la población, los movimientos políticos, las formas organizativas, las formas de resolución de problemas, se vinculan mucho con la cuestión del poder. Eso nos va a ser útil, insisto, cuando hablemos de territorio como dispositivo. Para adelantar un poquito eso, con un pequeño pie de página, diría, bueno, cuando hablamos de territorio como dispositivo decimos que el territorio, el barrio, si quieren llamarlo así, tiene, digamos, distintas instituciones. Uno se puede imaginar un barrio con distintas instituciones. Distintas formas de organización que se relacionan entre sí. A veces bien, a veces mal, a veces más o menos. Incluso eso va cambiando a través del tiempo. Esas relaciones son relaciones de poder, pero también son relaciones que tienen que ver con el deseo. Tienen que ver con el deseo de cómo esta institución desea el barrio, y a veces el deseo coincide con la institución de al lado, a veces no coincide con la institución de al lado. Sobre el tema deseo y poder vamos a trabajar bastante, incluso sobre el concepto de deseo, que es bastante interesante, saliéndonos totalmente de la perspectiva psicoanalítica, verlo de una perspectiva bien social, que es la que plantea Gilles Deleuze, por ejemplo. Pero bueno, en el territorio también circula el deseo de cómo queremos que sea, de cómo me gustaría que esto esté, de cómo me gustaría que haya tal o cual institución. Es decir, ¿qué motorizó, digamos, los barrios, el crecimiento de los barrios en todo el país? El deseo. El deseo de que haya asfalto, el deseo de que haya escuela, el deseo de que haya centro de salud. Entonces, ¿cómo se canaliza eso? ¿Cómo se expresa eso? Ahí hay una relación deseo-poder y asociativismo que es bastante interesante. Pero bueno, es un pequeño punto. Hasta ahora dijimos geografía física, espacio topográfico. Ciencia política o perspectiva politológica sería el espacio delimitado de ejercicio de poder. De una perspectiva social, bueno, se puede asociar con cosas que hemos conversado recién, digamos, con identidad cultural, de quienes lo habitan, con el imaginario social que se hacen de sí mismos quienes habitan ese lugar, o si quieren la representación social que se hacen de sí mismos quienes habitan ese lugar, ¿no? Bueno, eso lo podemos ver también, sobre todo, más fácilmente o más rápidamente en sectores barriales que están fuertemente estigmatizados, por ejemplo. Entonces hay una cuestión del orden de lo social que marca la representación social que tienen quienes lo habitan. Que puede ser heterogénea también, nunca es todo igual. Y por otro lado también podemos entenderlo como hablábamos el martes pasado, el territorio puede ser entendido como una construcción social, donde interactúan factores sociales, económicos, históricos, culturales, ambientales, espaciales, etc. Es decir, todo territorio tiene historia, todo territorio, todo barrio tiene historia organizativa, tiene su mitología, bueno, lo conversamos recién con respecto al cuento. También juega un poco lo económico, en el sentido de, no digo la economía como un factor macro, sino la propia economía barrial, como la economía barrial genera también formas de relación en el sentido que es diferente comprar en el barrio que comprar en el supermercado de marca, digamos, lejos, y como, por ejemplo, eso está muy estudiado, en la medida que hay crisis económica, el comercio, por ejemplo, a nivel barrial, se deteriora
y se va achicando, ¿no? Eso se observa en los barrios de nuestro país, se observa claramente incluso en otros barrios, en barrios también de otros países de América Latina. Por otro lado también, si lo miramos desde la intervención, dijimos, bueno, hay territorio si estamos hablando de un espacio que es habitado, y que siempre está pensado desde la historia, desde el presente y desde el futuro, aunque estemos pensando en un asentamiento que se creó ayer, porque teóricamente no hay historia, pero sí está la historia de quienes van a ir a vivir a ese asentamiento que se creó ayer. Y es un lugar delimitado desde lo real, también desde lo imaginario y también desde lo simbólico, ¿no? Si tomamos el cuento, lo real es Villa Celina, lo imaginario es lo que significa Villa Celina en tanto representación social para quienes lo habitan y quienes no lo habitan, y lo simbólico es la simbología que construye la identidad de ese lugar, como por ejemplo el título del cuento que vimos, ¿no? Y también todo territorio tiene un fuerte componente subjetivo, es decir, que se inscribe en cada uno, ¿no?, de quienes lo habitamos, ¿no? Es decir, pensemos en nuestros propios barrios. Entonces, la escuela donde cursamos la primaria no solamente es un edificio donde se dan clases, sino que tiene que ver con nuestra propia construcción de subjetividad, tiene que ver con nuestra propia historia, y eso también juega en la multiplicidad de actores que aparecen a nivel territorial. No sé si estoy yendo muy rápido, se están cansando, si tienen alguna pregunta para hacer, algún comentario. Tal vez, profe, me quedé pensando que al principio de todo dijiste, cuando estás hablando, empezaste a hablar de territorio, dijiste, bueno, hay diferentes instituciones que tienen un deseo, Mm, puede que el deseo de esas instituciones no coincida con el de la otra. Como eso, la relación entre instituciones, te digo, la relación de la persona con la institución, eh, puede no coincidir tampoco, ni el deseo ni la simbología, claro, ¿no? sí, O sea, puede sí. representar otra cosa, la escuela puede no ser la escuela, como tal vez no voy a aprender, pero tiene un símbolo particular por algo que pasó, por, no sé. Sí, tiene otra simbología y tiene una simbología subjetiva, tiene una simbología territorial y también tiene su propio deseo como institución. Y ahí es donde se producen a veces los conflictos. No sé si me explico, ¿no? La escuela se ve a sí misma de una manera que a veces el barrio no la ve de esa manera. Eso es lo que pasa generalmente cuando uno analiza, digamos, lo que es la institución escolar de una perspectiva crítica. La institución escolar es clave, es lo que más está en los barrios. Es necesaria, es necesarísima. Pero también la escuela, desde su propia lógica, construye un sujeto de intervención que pocas veces coincide, o no muchas veces coincide, con lo que la realidad lleva. Por eso cuando usamos el concepto de sujeto inesperado, siempre, incluso lo construimos a partir de trabajar, de trabajos en escuelas, digamos, de trabajar la cuestión de la escolaridad. Este, o sea, el deseo está, calculo que en un par de semanas vamos a conversar sobre ese tema, porque es un tema bastante interesante y bastante largo. Hay un video que sí es importante que compartamos, que es donde Gilles Deleuze explica qué es el deseo, que lo explica de una manera bastante concreta, rápida, en unos minutos, pero de una manera bastante contundente. Y plantearnos cómo que el deseo es fundamentalmente social, porque se desea en contexto. El deseo no es solamente una pulsión, que es lo que suele
decir el psicoanálisis. Entonces, es mucho más que eso, diría Gilles Deleuze. Así que bueno, te agradezco el comentario, Paula. No sé si alguien quiere plantear algo más. Bueno, ahora del territorio a través de una pantalla, dice Camila. Y sí, bueno, hay una pandemia que nos obliga a hacer esto. Pero bueno, también podemos buscar recursos como para ubicarnos, como por ejemplo, yo creo que el cuento nos ubicó bastante en el territorio. Y después hay un concepto que, si quieren, apropiénselo, que es territorialidad, que es la apropiación del espacio, ¿no? Es decir, es un proceso por el cual me voy apropiando del espacio, del territorio, que se hace bastante compleja, ¿no? Acá pregunta, Hola, sí, hola, hola. Yo, ¿cómo está? Yo, bueno, soy de adelante. Tucumán y me ha pasado en una de mis prácticas preprofesionales de trabajo social comunitario, hicimos la práctica en una policlínica que se relaciona con el primer nivel de salud y que tiene como distintos barrios en su área de responsabilidad. Sí, Entonces un poco fue como acercarnos a los distintos barrios, un poco nada más, no fue o sea, porque fue un trabajo en cada barrio, un poquito en cada barrio para conocer. Y justamente quería comentar cómo la lógica de apropiación del espacio genera distintas improntas en cada barrio. Por ejemplo, el barrio donde estaba ubicada la policlínica, que se llamaba barrio Villa Angelina, era un barrio que estaba caracterizado, por ejemplo, por la ocupación legal de los terrenos, que no es algo ajeno, ni tampoco es algo, o sea, no es algo que no se relaciona. Y en ese sentido es como un barrio muy antiguo, las relaciones estaban muy fragmentadas, por ejemplo, había un centro vecinal, eh, pero la gente no lo utilizaba mucho, como que era muy individualista todo, ahí estaba muy dividido. Y vamos a otro barrio, que es un barrio que se llama Autopista Sur, que está caracterizado principalmente por la ocupación ilegal de los terrenos, y no solo eso, es uno de los barrios de esa área de referencia que nace de un basural. O sea, la gente en el contexto de los 90, bueno, en un contexto neoliberal, en una gran crisis, se instala en ese basural y comienza a vivir del basural en sí. Hoy ujú, en día, en la actualidad, digamos, había montañas de basura que ya se generan como montañas, están cubiertas de pasto y todo a tal punto que ha llegado ya a fermentar la basura de ese punto. Entonces, como que fuimos a los dos barrios, por ejemplo, en el otro barrio, en esta autopista sur, la lógica de ocupación del espacio, la lógica de cuestiones compartidas era muy distinta, por ejemplo, el de Villa Angelina, y nunca me voy a olvidar que ellos contaban que esa era una montaña de basura, pero sobre la montaña de basura y en la parte llana, hicieron un club de fútbol del barrio, donde asistían, por ejemplo, todos los chicos. Y cómo se iban también apropiando de distintos espacios. Por ejemplo, había una garita de la policlínica, porque era como muy lejos de donde estaba la policlínica, la sede central, a este barrio. Y cómo, por ejemplo, la garita no tenía personal, no había profesionales que vayan a la garita. Entonces, cómo expresaban deseo y cómo vos hablabas con la gente y expresaban resistencias. Y acá relacionado un poco con este deseo, ¿no? Deseo mm. deseo de conquistas de derecho en sí, y ellos contaban y se iban apropiando de relatos de muchas de las familias, de cómo la gente muchas veces o se enfermaba gravemente, o la gente llegaba a morirse porque no se la podía atender en una situación de emergencia, porque no tenía quien haga los controles diarios y esas cuestiones, como la ocupación tan distinta de estos dos barrios iba marcando improntas diferentes, digamos. Eso me ha pasado en mi experiencia, digamos. Claro, fíjate, Ana, que desde el punto de vista formal, los territorios serían iguales, pero cuando los vas a recorrer son totalmente diferentes, porque tienen diferentes Ujú. historias y diferentes luchas y diferentes formas de organización, y ahí juega el deseo también. Por eso, te digo yo como experiencia de trabajo, cuando uno ve, yo he tenido la suerte de estar muchas veces en la facultad tuya en Tucumán,
pero no conozco los barrios de Tucumán. Pero cuando uno ve, por ejemplo, en el conurbano bonaerense, una salita, un centro de salud, que está construido de una manera que vos lo ves como precario, que parece que se construyó de a pedazos, digamos, se hizo primero una parte, después la otra, es como que, bueno, ahí hay organización. Eso es como que ahí, digamos, hay organización popular y la organización popular fue logrando, y esa salita la vas a encontrar como con fuerte pertenencia. Ahora, en el mismo barrio o el barrio al lado, te puedes encontrar con una salita que puso el municipio y es mucho más fría la relación. O sea, hay mucho menos, digamos, hay menos apropiación de la misma, por decirlo de alguna manera. Esto no quiere decir que las salitas se tienen que hacer a partir de trozos, digamos, ¿no? Pero sí, cuando estoy trabajando en un programa de APS, por ejemplo, de atención primaria de salud, es importante que el territorio se apropia de la sala, no la sala del territorio. Fíjate que, o fíjense, que la lógica que impone el positivismo, por ejemplo, es que la institución se debe apropiar del territorio. O sea, la escuela le tiene que decir a la gente cómo tiene que vivir. La salita tiene que cambiar la cotidianeidad. Y en realidad, la propuesta tal vez pueda ser al revés. No sé si me explico. Sí, totalmente. Pero bueno, sobre eso vamos a trabajar cuando hablemos de deseos. Que despertó mucho la palabra, ¿no? Que es una palabra muy interesante también. Acá preguntan en Escuela Rural cómo delimita su territorio. Yo diría, la delimita de la subjetividad de quienes acuden a la escuela. O sea, cada cual de los integrantes de esa escuela viven en la escuela de una manera y llevan su territorialidad a la misma y la comparten en ese espacio. Yo contestaría a esa pregunta, ¿no? Y después había algo, dice, deseo relacionado a la organización de determinados organismos que hacen frente a lo que desde las políticas no se da respuesta. Bueno, suele ser así cuando las políticas públicas dan respuesta, o dan respuestas, llamémosle arbitrarias, por una manera sencilla. O sea, no es solamente la importancia que la política pública dé respuesta, sino que la política pública se territorialice, se ponga, digamos, ¿cómo llamarlo? En correlación con los deseos de ese lugar. De ahí que, por ejemplo, muchísimos dispositivos que se organizaron en pandemia son fuertemente territoriales y hay una gran tendencia a la construcción de dispositivos territoriales porque los dispositivos clásicos, que ya son de hace más de 100 años, no están alcanzando. Así que bueno, interesantísimos los comentarios, tanto en el chat como digamos, orales, como en el caso de Ana recién, ¿no? Así que bueno, si seguimos trabajando el tema de territorio, si no tienen ninguna pregunta más o comentario, diría que también un tema clave es la identidad territorial. ¿Se acuerdan que lo mencionamos cuando empezamos a hablar del cuento? Y la identidad implica un ellos y un nosotros. Y ahí es donde aparece la fragmentación social. Y eso implica también un problema, digamos. La identidad aparece como un elemento a trabajar, yo diría un horizonte de intervención desde el punto de vista de la intervención comunitaria o de intervención territorial, pero también la identidad nos habla de un ellos y un nosotros y nos está hablando de una fragmentación social. No sé si me explico, pero lo digo a modo de ejemplo. Si uno, digamos, va a un barrio, digamos, fue a un barrio, para hacer un ejemplo mejor, hace 10 años y vuelve hoy, tal vez se encuentre que ese barrio ya son 4 barrios. Es decir, que la fragmentación hizo que, más que integración, pertenencia e identidad, ese barrio ya se ha dividido en 4. Y eso el municipio ni se enteró muchas veces. Y incluso tiene para la propia gente que lo habita diferentes nombres. Y esos 4, digo 4 para dar un ejemplo, estoy inventando un ejemplo,
implican distintas formas de comprensión y explicación, incluso muchas veces se encuentran formas de rivalidad entre uno y otro sector. Entonces, la identidad territorial es interesante, tal vez, plantearla desde la recuperación desde un todo, desde una totalidad, en términos de totalidad de barrio. Y en ese punto, digamos, por experiencias de trabajo que podría compartir, me fue muy útil, por ejemplo, trabajar con la recuperación de la historia del lugar. Si uno trabaja con la recuperación de la historia asociativa de ese lugar, puede generar determinadas interrelaciones entre los habitantes de determinada edad con habitantes de otra determinada edad, y la evocación, la recuperación de resolución de problemas y formas de organización que la perspectiva de construcción de subjetividad del neoliberalismo fragmentó. Entonces, uno dice, bueno, se podría decir ahora esto, ¿no? ¿Para qué intervenir en un barrio? Y uno diría, bueno, para trabajar con problemas sociales. Sí, pero ¿cómo trabajo los problemas sociales si no hay identidad, no hay pertenencia, no hay fortalecimiento de los lazos sociales? Tal vez lo más estratégico sea trabajar en función de la identidad, la pertenencia y el fortalecimiento de los lazos sociales, y en ese trabajo ir abordando los problemas sociales que van surgiendo a partir de las propias, llamémosle, demandas que aparecen desde lo territorial, no desde cada persona, por decirlo de alguna manera. Pero bueno, estábamos hablando de identidad territorial, algunas aproximaciones, forma de inclusión-exclusión, división entre ellos y nosotros, dijimos recién. La construcción de identidad implica distintos puntos de referencia, incluso formas de estigmatización hacia adentro, ¿no? Que tienen que ver con, bueno, pero este centro de salud a mí me corresponde porque yo llegué antes y ustedes vinieron el año pasado de un país limítrofe y no le corresponde. Esa dificultad de accesibilidad la hemos estudiado en muchísimos proyectos de investigación en el conurbano bonaerense sur, digamos, en la zona cercana a la Universidad Nacional de La Plata. Y bueno, veíamos que muchas veces la accesibilidad, por ejemplo, al sistema de salud, se dificultaba no solamente por problemáticas vinculadas con los recursos, sino también por tensiones que se producían entre unos y otros. No sé si soy claro, yo me considero con más derecho porque llegué antes, o porque tuve algo que ver en la generación de esta cuestión. Entonces ahí también tenemos un tema de intervención en función de intentar resolver la problemática de la fragmentación social, la fragmentación del lazo, la integración, identidad, pertenencia, etc. Y también, bueno, de vuelta aparecen las narrativas, aparecen las historias de cómo se construyó el barrio, de cómo llegamos, quiénes son unos, quiénes son otros, etc., ¿no? Y otro tema, si lo organizamos, digamos, podemos pensar en sujetos colectivos, el barrio como sujeto colectivo, y a partir de ahí en procesos de construcción social de la identidad. Es decir, un barrio siempre se piensa colectivamente, a pesar y a partir de las heterogeneidades, ¿no? Entonces, uno se va a encontrar con algunos elementos a indagar, diría yo. Si uno dice, bueno, a ver, ¿cómo hacemos esto? Un punto de indagación que me parece interesante es tratar de aproximarse a la elaboración de sistemas de creencias compartidas. Como por ejemplo lo que vimos en el cuento. Y ese sistema de creencias compartidas me es útil como para conocer mejor lo que está ocurriendo en ese lugar. Porque esos sistemas de referencias compartidas
construyen marcos de referencia para interpretar la realidad, para comprender la realidad, para entender por qué pasa lo que está pasando. Y ahí digo, creo que hay puntos de trabajo que son muy interesantes y que son necesarios, porque uno diría, bueno, ¿qué es la intervención? Y yo diría, bueno, la intervención, entre otras cosas, es un catalizador, es decir, hay procesos de integración, llamémosle territorial, para meternos en el tema que estamos hablando hoy, que tarde o temprano se van a dar, y la intervención que hace, los cataliza, los aproxima más rápido. Y esa aproximación más rápida y ese fortalecimiento de lo territorial disminuye problemas sociales, resuelve problemas sociales y disminuye sobre todo el padecimiento de la fragmentación, el padecimiento del aislamiento, el padecimiento de la no pertenencia, el padecimiento de la pérdida de identidad. ¿Cómo accedo a eso? A partir de relatos, de formas de comprensión y explicación, y fundamentalmente a partir de un tema que es bien técnico, viene a trabajar y desarrollar, que es el tema de los lazos sociales. O sea, uno dice, bueno, ¿qué es un lazo social? Bueno, lazo social da como para que lo charlemos con tiempo. Algunas cosas podríamos decir hoy. Por ejemplo, que los lazos sociales son sistemas de reciprocidad e intercambio. Eso sería como un aporte de la antropología. O sea, hay lazo cuando hay reciprocidad. Hay lazo cuando hay intercambio. Pero ese juego de intercambios es un juego de intercambios materiales y simbólicos. Entonces, cuando uno está observando un barrio, se puede preguntar, ¿cuál es el nivel de intercambio material? ¿Cuál es el nivel de intercambio simbólico? ¿Cuál es el nivel de pertenencia? Porque si hay intercambios materiales y simbólicos, hay reciprocidad. Si hay reciprocidad, el otro se hace predecible y no impredecible. O se hace menos impredecible si hablamos más del contexto complejo que estamos habitando en la actualidad dentro de una pandemia y con una serie de muchos otros problemas. Entonces, Sí, perdón, Alfred, pero ahí digo, pensaba también cómo son sí, esos intercambios, porque digo, me acuerdo cuando empiezo a laburar en Maciel y demás, era sí, momento, digo, crisis 2001, digamos, post-crisis 2001 y esta cosa de estas cajas de alimentos que bajaban, y lo encomillo, al barrio, y que no iban a las casas, digo, porque ya habían como desarticulado bastante el sistema de Manzanera, y que iban a estos referentes barriales, y en Maciel ocurría que había algún referente barrial que vendía esa mercadería, digo, que llevaba con claro. nombre y apellido a familias, pero que la vendía. Digo, también hablan de algo, ¿no? En relación a esos lazos, a ese intercambio, el modo en que se da. Sí, y no deja de ser un intercambio, ¿no? No Ujú. deja de ser una forma de intercambio No. que bueno, que por mi sobrevivencia acepto. Y eso también forma parte de es algo que no, digamos, que podemos decir está mal, pero con decir está mal no nos perdemos la capacidad de seguir analizando, de seguir viendo por qué está mal o qué implica esto en términos de juegos de poder, de juegos de construcción de formas de relacionamiento que pueden ser mucho más complejas, ¿no? O sea, una de las cosas que trajo y trae toda la política neoliberal, digamos, sobre todo cuando se aplica como política social, es más fragmentación social. Eso me parece que es como clave. Es decir, si nosotros vamos a un barrio y en ese barrio decimos que vamos a ofrecer 50 puestos de trabajo cuando hay 500 desocupados, evidentemente lo que generamos en ese barrio es más fragmentación que integración social. Teóricamente se resolvería el problema de 50 personas, pero hay 450 que van a quedar afuera y 500 que van a pujar por formar parte de la lista de los 50 que van a entrar a trabajar. Entonces, ese tipo de cuestiones es mirar, digamos, el territorio
con algún asiento en lo micro, porque esto que dice Maya, por ejemplo, uno lo escucha en lo micro, no aparece en lo territorial y menos en lo macrosocial. Esto aparece en una biografía, esto aparece en una queja, esto aparece incluso contado muchas veces con mucho cuidado. O sea que te tienen que tener confianza como para contarte que hay gente que lo vende o que Sí, tengo no que era en dar una clave parte del incluso de plan. denuncia. No, 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 no. Como, bueno, como una, llamémosle, si querés, resignación, protesta o aceptación. Pero bueno, eso forma parte de la realidad. Entonces creo que es importante, bueno, no negar la realidad y ver qué se hace con ella. Con eso no estamos justificando nada, por supuesto, nada de lo que decía Maya recién, pero reconocer que las cosas existen. Eso me parece importante cuando uno piensa el trabajo barrial en serio, y si no lo piensa en abstracto, como está en los libros, digamos, en general, o en los manuales, mejor dicho, en los manuales de cómo las cosas deben hacerse. Entonces, eso sería como una mirada interesante que la vamos a retomar, todo esto lo vamos a retomar. Fíjense que el segundo día, tema de lazo, tema de deseo, tema de territorio, va a estar siempre presente dentro de la cursada. Hoy lo estamos presentando y usamos una estrategia, una pequeña trampita que fue leer el cuento El hombre gato. También lo podemos encontrar, lo podemos pensar al territorio como escenario de intervención. Y en ese sentido, bueno, desde el punto de vista del interaccionismo simbólico, es bueno, ver cómo nos pueden ser útiles las metáforas teatrales como para entender. O sea, porque uno lo que busca siempre es entender qué es lo que está pasando en esta familia, en esta institución o en este barrio. Entonces las metáforas teatrales en muchos autores, como Irving Goffman, por ejemplo, aparecen como algo que puede ser útil como para entender. ¿Qué significa eso? Significa pensar, por ejemplo, el barrio como un escenario, como una escenografía. O si quieren, para tener un ejemplo más sencillo, más rápido, uno puede pensar en una casa cuando hace una entrevista domiciliaria como una escenografía. Es decir, una casa, hacemos la entrevista domiciliaria, entramos a una casa y esa casa es un escenario donde hay componentes escénicos, donde las cosas significan, donde la mesa significa, donde los adornos significan, la ubicación de las personas significan, lo que se está contando significa. Entonces tenemos un escenario que tiene una serie de componentes escénicos, que es interesante mirar. No sé si soy claro, pero les doy un ejemplo en este sentido. Si yo estoy pensando, por ejemplo, en un trabajo con jóvenes en conflicto con la ley penal, y de repente tengo que hacer una entrevista domiciliaria vinculada con, bueno, qué está pasando con ese joven, si va a seguir detenido o no. Lo que voy a mirar cuando haga la entrevista domiciliaria no es solamente el relato, no está solamente la palabra y la escucha, sino que también está la mirada. Y la mirada tiene que ver con los significados. Y la pregunta ahí sería, ¿qué hay de este chico en esta casa? ¿Hay una foto de él? ¿Hay algo que evoque a él? No sé si me explico. Digo, todo lo que tiene que ver con la simbología, con lo que tiene que ver con lo que rápidamente podemos apropiarnos como simbólico, es fuertemente útil como para poder tener elementos para pensar formas de intervenir, y eso se hace de una manera bastante rápida, ¿no? Así que, bueno, acá Julieta pone algo vinculado con trabajadores sociales como agente de control social, tenerlo en cuenta de intervenir en el barrio. Bueno, eso creo que sí, digamos, es importante la mirada crítica en ese aspecto, que abarca no solamente el trabajo social, ¿no? O sea, el agente de control es el médico, es el psicólogo, es el enfermero o enfermera, es el maestro o maestra.
pero sí, es importante. Tal vez la disciplina que más hace autocrítica con respecto a este papel vinculado con el control social sea la nuestra. Pero bueno, es un punto. Entonces, decíamos, el territorio como escenario. Pensarlo como si fuese una obra de teatro, como si fuese utilizando una metáfora teatral. No sé cómo lo ven, no sé si quedaron así, paralizados con esto que acabo de decir. Pero bueno, Profe, sí, espero que se escucho. me escuche. Estoy Camila, muy te mal escucho. internet. Sí, genial. Nada, me pasaba que siempre las materias de verano o uno cuando vuelve como a la facultad o entra en diálogos y empieza como a nutrirse, como a volver a mirar de esta manera. Es como que siento, no sé si me acompaña el resto y si estoy siendo clara, pero a veces cuando hay como un intermedio en el que, bueno, lo único que ves son las noticias, donde el territorio lo único que ves son robos o lo único que ves son gente que se pelea, y volver como a acercarse a miradas que son como más comprensivas o que se nutren. Por ejemplo, esta pregunta que me la anoté, que dijiste que hay de esta persona en la casa, cuando uno está todo el tiempo mirando, no sé, noticieros, después se le ocurre ir a la casa a decir, bueno, cómo vive esta gente, como que se te internaliza esas preguntas que son de los medios de comunicación, y es muy difícil como volver, no sé si me explico y se Sí, entiende lo sí, que estoy diciendo, sí, pero perfecto. cómo juntarnos entre nosotros y volver como a esas miradas que son hoy en día medio contrahegemónicas, porque la mirada es, bueno, cómo vive esta gente, como que lo hace necesario no solo para el estudiante, sino para después quien ejerce cotidianamente la profesión, ¿no? Cómo estas Sí, preguntas o la forma de preguntar también es una forma también de levantarse contra ciertas miradas o perspectivas que es muy difícil el día a día no caer, porque te rodean todo el tiempo. sí, sí, tal cual es así, te rodean todo el tiempo. Y son perspectivas que, si las decimos técnicamente, más desde el punto de vista teórico, son perspectivas deterministas. Es decir, si vos sos de ese barrio, vas a hacer tal cosa. Vas a salir a robar, o vas a salir a matar, o te vas a drogar y vas a consumir pasta base. Y si conoces los barrios, no es así. Los barrios hay de todo, como en todos los barrios. Pero bueno, dentro de la construcción subjetiva que se hace a través de, no solamente los medios de comunicación, a través de la construcción de sentido común, a través del cine, la literatura, los relatos, la propia historia, hay una fuerte presencia insisto, con la palabra del determinismo, que, bueno, cuando tomás contacto con la realidad te das cuenta que no es así, pero bueno, es toda una cuestión cómo intervenir, entendiendo esto como un problema más, y cómo esto se inscribe en la propia subjetividad de las personas como un problema más, y cómo se inscribe en la propia subjetividad de la sociedad que rodea a ese barrio, o dentro del mismo barrio. Los que están en la periferia y los que están más adentro, cómo se ven diferentes, distintos. Entonces, digo, eh, bueno, me alegra tu comentario. Te perdí ahí en la pantalla, pero bueno, te agradezco el comentario. Y bueno, volver a la facultad es una forma de volver a la facultad, es pensamiento crítico. Si no, no es facultad. Entonces, y si reproducimos lo que dicen los medios de comunicación, por ejemplo, no estamos en una facultad, estamos en cualquier cosa. Entonces, creo que hay una cuestión que tiene que ver con la construcción de subjetividad, que tiene que ver con la construcción de sentido común, que bueno, que lo micro social permite la posibilidad de que sea deconstruido. Y también obviamente lo macro social en algún momento también, ¿no? Hay momentos históricos donde sí se deconstruye, y hay momentos históricos donde se construyen discursos que son realmente
tenebrosos, por decirlo de Sí, alguna yo me mala quedaba palabra. Pero sí, pensando, a partir de esto que también decía recién Camila, y que también celebro, que ella hablaba algo así, esto de las miradas contrahegemónicas. Lo que me quedo pensando, ya quizás como más en clave para que alguien tenga, si tiene ganas, digo, de escribir algún ensayo, digo, ¿cuál es la mirada hegemónica? Me parece que es más esto que hablabas recién, Alfredo, de construcción de sentido común. Y cómo claro, ese sentido común se nos va permeando. Incluso, digo, estoy pensando en el tuit tan desafortunado de nuestro ministro nacional de seguridad en relación a, bueno, este hecho tan desgraciado de esa cocaína adulterada, digamos, como sí, es un meme, digo, para el que no lo vio, digamos, de cómo se dice en distintos países no consumir o algo por el estilo, y que en Argentina es simplemente como, che, el que compró en las últimas 24 horas descarte. Y es un ministro. sí, ¿No? Y no es, sí, digamos, entonces me parece que esas cosas también se nos van permeando, pero también pienso esto en la universidad y en la facultad y en este pensamiento crítico, y a veces, digo, también esta lucha que uno debe hacer por no banalizar comentarios, por esforzarnos siempre por argumentar, digo, también ahí en la línea que cada uno desea sí, argumentar, sí. porque no es una bajada de línea, pero justamente eso, digamos, como argumentar. Sí, Un poco ese esa. argumentar otro punto de vista. La que Yo digo, fuera. en la línea de lo que venimos conversando, y a partir del comentario de recién, el cuento está diciendo totalmente, Villa Celina es otra cosa. El cuento del hombre gato me está diciendo Villa Celina es otra cosa. Villa Celina no es lo que me dicen los medios de comunicación. Villa Celina no es lo que, si ves, cuando vean el video, Villa Celina no es lo que muestran en Crónica. Eh, Villa Celina es un lugar donde la gente vive, donde la gente construye futuro, donde la gente sueña, donde la gente desea, donde la gente lucha, donde se organiza, como en cualquier otro lado, cualquier otro barrio. A veces más, a veces menos. Pero creo que hay mucho relato contrahegemónico que tenemos como, que podemos recuperar y que podemos utilizar y que podemos usarlo como para repensar cosas y para tener una posición, una perspectiva crítica y también vincularlo con la intervención. Porque si uno trabaja, por ejemplo, este cuento con chicos de la escuela de Villa Celina, van a tener otra representación social de su propio barrio. Digo, se me acaba de ocurrir, digamos, una opción, digo, una posibilidad de trabajo. Ahora también me voy a encontrar, qué sé yo, con un noticiero que me muestra Villa Celina, puede decir Villa Celina, puede ser otro barrio, y además esto que pasó ayer no pasó en Villa Celina, va a estar contado del lado de la estigmatización. Si a alguien le interesa eso, hay algunas cuestiones que hemos trabajado que tienen que ver con la literatura y la construcción de una lógica, digamos, con una construcción de una discursividad. Y es una literatura que es la literatura que construye los grandes relatos, y es una literatura que es del siglo XIX, no es tan vieja. O sea, uno puede encontrar, por ejemplo, la literatura que me habla de la civilización y la barbarie, en el Sarmiento, a partir del Sarmiento perdón, del Facundo de Sarmiento. Y ahí va a encontrar en todo el mundo, no solamente en nuestro país, una literatura que habla, yo usé mucho la palabra determinismo, en función de dónde se nace, y donde se nace no hay retorno, no hay forma de escapar al destino que el territorio me impuso. Y eso está como muy presente en la memoria colectiva también. Está en los cuentos que nos contaron nuestros bisabuelos, nuestros abuelos, nuestros padres, y forma parte de los relatos de todas las expresiones de contar cosas que tenemos, que puede ser el teatro, el cine, la música, el noticiero, entre otras cosas. Entonces, esta literatura a la cual accedimos hoy es contrahegemónica. Y hay mucha, siempre hubo una visión contrahegemónica. El contrahegemónico al Facundo fue el Martín Fierro, por ejemplo.
Entonces, bueno, son cosas para conversar. A mí me gusta mucho la literatura, así que no quiero sacarles tiempo por ahí. Pero sí se construye un sentido común, retomando lo que dice Maya. ¿A partir de qué se construye un sentido común? A partir de que algo que explica la sociedad que vivimos. Y ese algo que explica la sociedad que vivimos en términos de pensamiento naturalista, que después va a ser pensamiento positivista, eh, bueno, explica desde la determinación. Y nosotros, digamos, en las ciencias sociales no trabajamos con determinantes. Eso me parece clave, si me permiten un minuto ahí, como para conversarlo, y si quieren lo seguimos charlando cuando quieran, pero sí es como clave esto que planteo ahora, para nosotros es como basal. Las ciencias naturales trabajan de una manera y las ciencias sociales trabajan de otra manera. Esto no quiere decir que las ciencias naturales sean malas o que no sirvan, tienen otro método. El método de las ciencias naturales es el método de la causa y el efecto. Una causa produce un efecto. Un medio, como causa, produce un efecto que tiene que ver con la multiplicación de bacterias, por decirlo de alguna manera. Y eso es lógico y está bien. Ahora, en las ciencias sociales, un medio, causa, no produce automáticamente el efecto conflicto con la ley. El medio condiciona. Que condicione no quiere decir que produzca. Y Max Weber, que es el primero que plantea esto con bastante claridad, dice, hay una constelación causal que puede generar el fenómeno de lo social. Y cuando Max Weber dice constelación, yo diría que lo dice de una manera bastante provocadora, porque nunca vamos a conocer una constelación. Es una enorme cantidad de causas que no vamos a conocer que pueden generar determinados fenómenos. Y eso me parece útil para pensarlo en clave de intervención. Nosotros estamos frente a problemas sociales. ¿Vamos a conocer las causas de esos problemas? Lo probable es que no. Podemos conocer algunos condicionantes de esas causas, pero no exactamente cómo ese problema se construyó. Por eso trabajamos con cierto nivel de, digamos, de margen de error, por decirlo de alguna manera rápida, como toda disciplina interventiva, como la medicina trabaja con margen de error, que es un poco ciencia natural, pero también es un poco ciencia social, o como la psicología trabaja con margen de error, que es más ciencia social que ciencia natural. Pero me parece importante, si quieren, está previsto, pero si quieren lo podemos trabajar no sé, son muchas cosas en un curso de verano, pero sí, cuando hablamos de epistemología de la intervención, ahí hablamos de qué queremos decir cuando decimos condicionante y qué queremos decir cuando decimos determinante. Sí, y ahí te haría una Hoy, nota al que, Alfredo, además lo que vos decís del margen de error. Digo, lo graficaría en clave de intervención cuando uno piensa una posible solución junto a la persona frente a una situación problemática. sí, Es esta intervención la podemos acordar hoy en esta foto, que es hoy este escenario de intervención, y que probablemente, digo, la semana que viene eso pueda mutar, pero digo, ese margen de error me parece que también se achica o está o presente en la cambia. medida que sepamos que ese escenario cambia, que lo que hoy acordamos con una persona, la semana que viene perfectamente puede cambiar porque cambia algo del Sí, escenario macro, de lo meso o de ese micro escenario de intervención. sí. Y como pregunta, digo yo, ¿no? Como para que la pensemos. ¿Cuánto del deseo hay en esa intervención? De nuestro deseo hay en esa intervención. Ya que lo del deseo generó, digamos, interrogantes y expectativas. Porque también decíamos cuando intervenimos. Entonces, la metodología es totalmente distinta. Ahora, lamentablemente, desde hace 200 años, todo lo que tiene que ver con la explicación de lo social se lo plantea desde el punto de vista del determinismo. En general, se lo plantea desde el determinismo. Entonces, siempre van a ir a buscar una causa rápida, porque además la causa, la explicación rápida tranquiliza. Como eso lo vamos a ver también en la construcción de sentido común,
la estigmatización de los otros tranquiliza. Digo, los bolivianos tienen determinadas características, y lo digo en un grupo en los que no son, en el cual no son bolivianos quienes están ahí, se tranquilizan y construyen cierta identidad y cierta pertenencia también desde ahí, en una sociedad donde la construcción de identidad y pertenencia es bastante compleja. Entonces, la respuesta fácil es la que predomina. Pero bueno, da mucho para hablar y nos fuimos un poco de tema. Estábamos hablando de territorio. ¿Alguna pregunta, inquietud, duda? ¿Nos perdimos un poco? Así que bueno, vamos a plantear algo vinculados con, hablábamos de lazo social. Y en ese punto teníamos la cuestión del lazo como intercambio y reciprocidad, decíamos, el intercambio material y simbólico, la construcción de pertenencia y la construcción de identidad. Por otro lado, si hablamos de lazo social, diría que el lazo social se construye de diferentes formas de expresión, diferentes formas de lenguaje. Y si hay un lenguaje corporal que construye el lazo social, hay un lenguaje hablado que construye el lazo social, hasta hay un lenguaje arquitectónico que construye el lazo social. Recién alguien hablaba de complejos habitacionales o cuando recordaba una materia de antropología, de habitar el barrio. Bueno, uno puede encontrarse con complejos habitacionales donde se dificulta el lazo social, y también ese complejo habitacional es un lenguaje de fragmentación o de ruptura de lazo, social. Entonces, las instituciones a veces marcan esa cuestión. O sea, básicamente, para no complicar mucho, después de 1 hora y media, el lazo social se construye de diferentes formas de lenguaje. Por otro lado, el lazo social construye en formas de relación que anuda el yo con los otros. Es decir, me hace sentir que pertenezco a algo, a una trama social. ¿Se acuerdan cuando el martes decíamos problema social como demanda de intervención, trama social como lugar situado de esta demanda de intervención y posible o no situación de resolución? Bueno, la trama social se construye a partir de un lenguaje, a partir de lazos sociales, se construye a partir de aquello que anuda o genera vínculos entre el yo, por llamarlo de alguna manera, el self, y nosotros. Por otro lado, también el lazo nos sujeta a una genealogía que nos precede. Eso también tiene que ver con mandatos, tiene que ver con historias, que las podemos ver en el territorio, pero también las podemos ver en la cotidianeidad. Como última parte de esto, plantearía, digamos, un pequeño esquema de intervención territorial, como para que lo tengamos como esqueleto, como el otro día veíamos lo de cuestión social, problema social, agenda pública, política pública, lugar de intervención, que para plantearnos un poco, un pequeño esquema, diría yo, muy sencillo, de cómo podemos plantearnos la intervención en espacios microsociales, desde el punto de vista territorial. Yo lo primero que plantearía ahí es algo que dije antes, el horizonte. ¿Cuál es el horizonte de intervención? Entonces, en ese punto, el horizonte de intervención tiene que ver con la integración social, tiene que ver con la pertenencia, tiene que ver con la identidad, tiene que ver con la recuperación del lazo social. Y ese horizonte de intervención se puede trabajar a partir de, nosotros decimos 2 ejes. Ejes estratégicos y ejes instrumentales. Es decir, la pregunta sería, mi horizonte de intervención es recuperar pertenencia e identidad. ¿Cómo estratégicamente en este barrio
trabajo, junto por supuesto con el barrio, en la construcción de pertenencia e identidad. ¿Me sirve trabajar problemas sociales? ¿Me sirve trabajar relaciones sociales o lazo social? ¿Me sirve trabajar lo histórico? ¿Me sirve trabajar lo lúdico? ¿Me sirve trabajar lo creativo? Eso va a depender de cada lugar. En la medida que defina la estrategia de intervención, en la medida que tenga clara cuál es la estrategia de intervención, es decir, por dónde voy a entrar a ese horizonte que delimité en términos de sentido de la intervención, teniendo definida la estrategia, lo instrumental es lo que ya sabemos. No requiere de mucha reflexión, por decirlo de alguna manera, porque lo instrumental lo conocemos. Voy a utilizar observación, entrevistas. Si trabajo la historia, voy a trabajar con biografías. Si trabajo lo lúdico, voy a trabajar con cine, con teatro, con distintas expresiones que sean lúdico-expresivas, inclusive hasta deportivas. Bueno, eso va a depender de cada circunstancia, pero lo que nos parece importante para hoy, en esta aproximación que hacemos a la autoridad territorial, es decir, bueno, trabajamos desde una sociedad que definimos como fragmentada. Si definimos a la sociedad como fragmentada, el horizonte de intervención territorial es la integración de ese territorio. Para integrar ese territorio trabajamos con ejes estratégicos y trabajamos con ejes instrumentales. ¿Cómo los definimos? Con los otros, con quienes habitan ese territorio. Y a partir de ahí, que se define lo estratégico, lo instrumental, que también se define colectivamente, es algo que es de más fácil acceso, por decirlo de alguna manera. Seguramente conocerán experiencias donde, por ejemplo, qué sé yo, desde el teatro se reconstruye la historia de un barrio, desde el teatro se trabaja la integración social, desde el teatro se ponen en escena problemas sociales, desde el teatro se ponen en escena las estigmatizaciones, desde el teatro se ponen en escena, qué sé yo, un montón de cosas. También desde el cine, seguramente conocen, igual les vamos a compartir el trabajo de Cine en Movimiento. Cine en Movimiento trabaja el cine como una estrategia de intervención territorial. Y como no solamente intervención territorial, porque pone, digamos, también el acento en cada uno de los integrantes del equipo territorial que va a trabajar ese corto que van a hacer en ese barrio. No sé si conocen Cine en Movimiento. Si no lo conocen, lo pueden googlear. Toda la información de Cine en Movimiento está a la vista, y todos los videos de Cine en Movimiento, que son, no sé, ya pasaron los 100, se pueden bajar y se pueden ver. Hay algunos que nosotros trabajamos en particular. Se me ocurre Mi Minuto, por ejemplo, como un video que utilizamos bastante seguido. Hay uno que habla un poco de algo que salió antes, cuando conversábamos, que se llama Negro y Blanco, que habla un poco de cómo es vivir en la villa. Y cómo en la villa está lo solidario, y también está aquello que podemos considerar como lo negativo, por decirlo de alguna manera. Con ese video lo hizo un grupo de chicos de un barrio del conurbano bonaerense, y fue premiado en un festival de cine independiente creo que en Sudáfrica. Entonces, bueno, porque se pudo mostrar algo que, fíjense, Sudáfrica, estoy seguro que fue en Sudáfrica, en África era. ¿Qué tendrá que ver la realidad? Y tiene mucho que ver la realidad de Sudáfrica o de África con estas cuestiones que son nodales. Después se singularizan en Mendoza, en Tucumán, en el conurbano, pero hay cuestiones que se comparten en el sentido de esta visión del otro que se impone en el sentido común a partir de hegemonía de relatos. Pero bueno, entonces alguien puso acá en el chat, no sé, algo.
Mala conexión. Bueno, sí, medio de comunicación que reproduce un discurso, ya lo comentamos. Bueno, no sé si quieren plantear algo más. Nos quedó un tema colgado, faltan 16 minutos para terminar, pero si aguantan un poco, tienen un poco de paciencia, sí me gustaría por lo menos presentar algo vinculado con el, con el positivismo, que es un tema un poco más teórico, más pesado, y arrancar un poco el martes que viene con este tema, ¿no? A mí me parece clave estudiar el positivismo porque es una forma de pensamiento hegemónico, como decíamos el martes pasado, que aún se sigue utilizando, que en el caso de nuestro país, de la Argentina, se construye a partir de la generación del 80, si les gusta la literatura, la generación del 80 resalta desde el punto de vista literario, por ejemplo, Cambaceres, por ejemplo, Julián Martel, es decir, hay una literatura muy interesante para leer ahí de la generación del 80, que incluso es bastante crítica a la generación del 80, alguna de esa literatura, u otra es más descriptiva, más que crítica. Entonces es el contexto de aparición del positivismo, tiene que ver con lo que algunos llaman la organización, entre comillas, nacional, la consolidación del proyecto agroexportador argentino. Si Argentina se va a transformar en un país agroexportador, va a dejar de lado toda idea de industrialización y se va a poner al servicio de Inglaterra, y desde allí se va a construir un Estado moderno, y a partir del prejuicio, yo diría del racismo, del prejuicio racial que tiene el pensamiento positivista, se van a plantear la necesidad de las migraciones. Es decir, eso ya está antes del 80, está en la obra de Juan Bautista Alberdi, esa famosa frase que seguramente todas y todos conocen: gobernar es poblar. Cuando Alberti dice gobernar, está hablando de traer inmigrantes europeos, porque la raíz española y la raíz originaria, diríamos en el lenguaje de hoy, es negativa. Entonces hay que licuar esa raza. Ahí inicia, digamos, un fuerte componente digamos, del pensamiento positivista en este autor. Y después que aparece en un contexto de apogeo de las ciencias naturales. El positivismo es hijo del naturalismo. El naturalismo se desarrolla más en la literatura, pero les digo algo, ya estamos en 18:47, para que no se cansen y cambiamos de tema así rápidamente. José Ingenieros, que autor que mencioné antes, tiene un libro que se llama Sociología. José Ingenieros, un prolífico autor, escribió una enorme cantidad de textos. Yo tuve la oportunidad de estudiar casi toda su obra y me interesó siempre, por supuesto, una perspectiva crítica, pero siempre hay que leer todo, en mi opinión. Y tiene un libro que se llama Sociología. Y la primera frase del libro dice: la sociología es una ciencia natural que se rige por las leyes de las ciencias naturales. O sea, fíjense hasta dónde está este naturalismo determinista, como decíamos antes, presente en nuestros orígenes de pensamiento, incluso, eso va a ser discutido, este libro de Ingenieros va a ser muy discutido, pero incluso en los orígenes de la palabra sociología y de los libros vinculados con la sociología o con la ciencia social, como también se denominaba ya en aquel momento. Y eso nos lleva también a otro tema que tenemos previsto para trabajar la semana próxima, que es la higiene médica, que sería como el naturalismo aplicado, ¿no? El naturalismo aplicado ya en acción, que son los médicos higienistas recorriendo los conventillos y diciendo: en esta casa estos chicos no pueden vivir, y como no pueden vivir, estos chicos hay que internarlos en un hogar de la sociedad de beneficencia hasta que sean mayores de edad, porque lo que consideramos como condiciones ambientales no corresponden. Bueno,
cómo se construye ese discurso y cómo se construyen formas de intervención vinculados con la vigilancia, el registro de inspección, cuando aún no existía el trabajo social como lo conocemos ahora en Argentina, pero sí existía una práctica médica fuertemente territorial, ya que hoy hablamos de territorio. Bueno, eso es contexto positivista que es bastante interesante para ver, incluso los enormes cambios que produce este pensamiento en la sociedad, desde, no sé, les digo un ejemplo solamente, el diseño de las famosas casas chorizo, que seguramente en todo el país tenemos, tienen que ver con una lógica positivista, incluso hasta la altura del techo, tienen que ver con las epidemias, tiene que ver con la idea naturalista de enfermedad y de prevención de la enfermedad. Pero bueno, sobre eso conversaremos un poco la semana que viene y también sobre temas instrumentales como los que conversamos hoy, que creo que fue bastante intenso todo el trabajo que hicimos sobre territorio. Así que bueno, no sé si tienen algo para comentar, alguna pregunta. ¿Algo que haya... Buenas tardes para todos, Hola, buenas tardes, ¿cómo Alfredo. estás? Bien, mire, yo la clase pasada no pude asistir y bueno, comentaban ahí que quedaba grabado para ponerme al día con leer el cuento. No sé dónde quedaría grabado, en Zoom. No, eso está grabado. Si entras a mi canal de YouTube, está grabado. Está ahí. Ah, bien, 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 Y Alfredo. si Sí, no, te sí, sí. pasamos el lenguaje. Así no entras al canal. Te pasamos el No, enlace. no, no, sí, Espera, ya he no, entrado varias veces. pongo Ah, ahora en bueno. el chat o el Pon link para que el link. ingresen al Classroom y ahí tienen todo. Ahí tenés Ah, todo. listo, perfecto, porque si no era como que me sentía medio descolgada al haber perdido la primera clase justo Está hoy. ahí No te el preocupes. material clase a clase, que de paso aviso, ya colgamos el material de los primeros 4 encuentros, así que ahí ya Sí, está todo. he puesto eso también. Así que no te hagas problema y cualquier duda que tengas, lo conversamos, incluso como vos quieras. Perfecto, Alfredo, muchísimas gracias. Bueno, ¿alguna consulta más? Quedan 8 minutos. Lo que tiene esto del Zoom es esa cuestión de medir bien el tiempo. Bueno, Hola, buenas tardes para todos, hola, Alfredo, Maya. hola, Jimena. Yo ingresé hoy por primera vez porque no me había enterado del curso, me pasó una compañera el enlace, después no sé cómo sigo para los próximos encuentros. Mandé un mail hoy, pero bueno, no lo mandé temprano, pero todavía no me ha respondido. ¿Vos sos estudiante de la UBA o sos de los No, exámenes? de la UN, la Nacional de Moreno. Ah, perfecto. Después lo resolvemos eso. No sé, ahí Bueno, está María gracias. Sí, escuchando, así ahí que el link de ingreso es un link recurrente, con lo cual guárdenlo. Yo igual ahí en el Classroom lo volví a colgar para que nos quede todo como medio a mano. Es siempre el mismo, o sea, martes y jueves es siempre el mismo link. Y ahí en el chat encuentran también la invitación para el Classroom donde tienen todo el material. Ok, gracias, Maya. No, a vos. Acuérdense, quienes no hayan puesto en el chat nombre y apellido, hacerlo, así tomamos el presente, ese es el mecanismo. Hola. Sí, hola. Yo quiero, también quiero reflexionar sobre algo que también me ha llamado mucho la atención del cuento, más allá de la territorialidad y cómo algunos personajes, como decían, se ven, o sea, son vistos desde esa identidad barrial como una amenaza y como propio. Algo que a mí me ha llamado mucho la atención es, digamos, el personaje en sí del hombre gato, eh, y, y la concepción, digamos, y las representaciones que se generan sobre su persona, o sea, como un ser malo y como
varios prejuicios generados sobre su persona y sobre lo que hace, sobre lo que no hace, sobre lo que va a hacer, qué sé yo, en base obviamente a suposiciones, a prejuicios, y como que me llama mucho la atención en la última parte donde dice hombre gato resiste, que lo dice, no sé, que lo dice, digamos, lo pone como el chico que cuenta el cuento, dice hombre gato resiste, y realmente me ha llamado mucho la atención eso, porque bueno, más allá de la cuestión de territorialidad, es como que yo me he puesto a pensar, o sea, ¿cuántos hombres gatos hay ahora en la sociedad actual? Como que me ha llevado a pensar eso. Y me ha llevado a pensar, por ejemplo, como que automáticamente hice como una analogía, no se me acuerdo si fue el año pasado o el anteaño pasado, porque la cuestión de los años con esto de la pandemia parece que pasan volando, es que salió como un programa de gobierno nacional que se le daba una subvención, ¿sí? Una subvención económica a chicos, chicas, que se estaban recuperando o que estaban en un cierto avance en cuanto al tratamiento de su adicción, digamos. Chicos que habían llegado a determinada fase del tratamiento, se le daba una subvención económica pensando, bueno, como una cuestión de ayuda en cuanto a la autonomía, la posibilidad de inserción social, de integración social, y bueno, toda esa justificación. Y como en la sociedad, digamos, nadie leyó eso, o sea, nadie leyó el programa, nadie leyó absolutamente nada. Lo único que la gente dijo fue, ahora también tenemos que mantener a los que se drogan. Y un montón de prejuicios que surgieron en torno a personas, digamos, y a un programa de lo cual no se leyó en profundidad primeramente, digamos, y a personas que detrás de eso hay historias, o sea, hay sueños, hay realidades, hay identidades, y hay un sinfín de cosas, digamos, que no se reducen concretamente a esa adicción y a ese prejuicio y representación social, digamos, y así millones de relatos que yo he pensado, tantos hombres gatos aquí en la actualidad, bueno, y en la sociedad eterna, y me ha quedado mucho eso de hombre gato resiste, digamos, me ha quedado mucho eso. Sí, incluso es muy ahí, digamos, interesante. dos cosas, como vas a disfrutar mucho el video de Crónica TV en relación al hombre gato resiste, o sea, como sugerencia obviamente, después miren ese video. Y por otro lado, esto que decís de cómo sale la opinión pública enseguida a reducir esta cuestión de un programa nacional que tiene una cierta mirada sobre el alentar, tratamiento y demás, y cómo esa misma mirada, incluso por quienes tienen esa opinión, digo, como rápida, se permite una cierta reflexión, una cierta empatía si ese personaje, por ejemplo, es Chano, que es un personaje más mediático y ahí nos parece que lo que tiene es un brote y demás, bueno, está haciendo lo posible por recuperarse, incluso después los medios pueden hacerle entrevistas y entonces vamos viendo cómo va la recuperación de Chano, pero no es lo mismo si es un pibe, en este caso digo de Villa Celina, de donde fuera, ¿no? Sí. Es como para pensarlo. Y Hombre Gato Resiste también está diciendo que, bueno, que no lo agarren, ¿no? Pero bueno, mirá el video. Ya lo voy a ver. Sí. Y después, con esto de eso que planteás vos, de, digamos, la repercusión negativa de un programa que apoya a las personas que hacen tratamientos, es como para conversarlo en función de cómo se construye una lógica de pensamiento y un sentido común donde la fraternidad se separa de la igualdad y de la libertad. Y donde digamos, para decirlo rápidamente, digo por la hora, ¿no? Me incomoda que una persona cobre asignación universal por hijo porque lo estoy pagando con mis impuestos, y yo pagaría menos impuestos si la persona lo cobra. Eso es lo que es la ruptura, en mi humilde opinión, que logra el neoliberalismo. O sea, romper totalmente la tríada libertad, igualdad, fraternidad que nos fundó como país en la Revolución de Mayo, por ejemplo. Entonces, antes del neoliberalismo era cuanto más libertad, más igualdad y más fraternidad. Hoy una cosa compite con una palabra, un concepto compite con el otro. Pero es como para conversarlo con más tiempo. La semana que viene íbamos a hablar un poco de presente y de coyuntura. Así que da como para conversar mucho, Ana, esto que planteó. Así que bueno, gracias por la pregunta. Bien.
Bueno, acá lo ponen, alguien pone en el chat eso. Bueno, vamos cerrando entonces, les agradecemos, estamos en contacto. Para la semana que Y- viene, ahí les decía recién, tienen ya en el Classroom el material. Para el martes que viene tienen un video para ver, que es el primer episodio de La Patria Cuadros, y el cuadro que van a estar analizando en ese episodio es La Vuelta del Malón. Pero les pedimos que ese video que lo tienen en el Classroom lo traigan visto, y después vamos a tener para el jueves de la semana que viene una consigna para trabajar en relación a ese video, pero lo vamos a estar trabajando el martes en el encuentro. O sea, para el martes, aparte de leer el texto que ya tienen en el cronograma cuál es y está subido, por favor miren ese video. Bueno. Muchas gracias Bien, entonces. buen fin de semana. Gracias, Vos profe. cerrás, Fin ¿no? de semana, muchas Gracias. gracias a Yo cierro. ambos. Nos vemos. Gracias. Fin de semana. Hasta Nos luego. vemos. Adiós. Buen fin de semana. Gracias.